Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los años, en la fiesta de la Pascua, iban los padres de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron a celebrar la fiesta como de costumbre. Y al terminarse los días de la celebración, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo notaran. Pensando que irían entre el grupo de los peregrinos, hicieron una jornada y entonces empezaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Y como no lo encontraron, se volvieron a Jerusalén para buscarlo. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos lo oían y se quedaban admirados de su inteligencia y de la respuesta que daba. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron asombrados y la madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Mira que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados. Él le respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron su respuesta. Regresó pues Jesús con ellos a Nazaret y volvió sometido a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en el corazón, y él crecía en sabiduría y madurez, y gozaba más y más de la aceptación de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia de un Jesús que ha venido al mundo no es como la gente a veces lo cree, o no es como a veces nos los han informado. Viene a liberar pecado, viene a hacer tantas cosas. Jesús vino al mundo a dar plenitud a la vida. Lo que se creía lejano ha venido al mundo y se ha manifestado. Lo que se creía solamente divino ha venido al mundo a encarnarse en nuestra humanidad para darle altura a nuestra humanidad. Lo que se creía lejano ha estado entre nosotros de una manera sencilla y humilde, tal cual nosotros. Por eso les decía al principio que a veces comparamos la familia de Nazaret, y no, nuestra familia imperfecta y pecadora y sinvergüenza y todos los términos negativos que le queramos poner. Y Jesús vino al mundo no a restregarnos lo que a veces nosotros creemos o posiblemente lo que somos o lo que estamos viviendo. Jesús vino al mundo a darle plenitud a la vida humana. Y si vino a encarnarse es ciertamente para revelar la salvación, revelar el amor profundo que tiene Dios para con nosotros, posiblemente entonces dentro de toda esa realidad para liberarnos de nuestros pecados, pero eso no es lo primero. Vino al mundo, como decía el Evangelio pasado, del domingo pasado, a traer la luz, y los demás no aceptaron la luz. Para que nos encamináramos en la luz, pero mucha gente no. Ya eso es problema de ellos. Eso es problema de creer o no creer. Pero si nosotros estamos en el camino, si nosotros creemos que ese Dios que es cercano se ha hecho como nosotros para recordarnos: te he creado a mi imagen y semejanza. ¿O no? ¿Eso no es cierto?
y recordárnoslo para que sepamos que somos imagen de Dios y que el Dios que nos ha creado su imagen se ha hecho como nosotros, de carne y hueso, y ha venido a nuestra realidad y ha vivido y compartido la vida como nosotros. Ha sido criado en una familia, María y José, donde Dios los toma, donde Dios les da esta grandeza de poder crearlo, con sus limitaciones, con sus dificultades, Fueron María y José, posiblemente pudo haber sido otra persona, pero fueron María y José los que fueron capaces de responder, porque María pudo haber dicho no, y José pudo haber dicho no, pero el saber escuchar, el saber ponerse en manos de Dios, el saber obedecer, el saber que Dios está con ellos, es lo que hace cualquier familia. Cuando escuchamos, cuando nos ponemos en sus manos, cuando obedecemos, cuando sabemos cuánto nos ama Dios, y Dios hará lo que tiene que hacer, en el buen sentido de la palabra. Dense cuenta que no hay mucha la diferencia, que María fue preparada, y toda esa realidad, todo el misterio que se da en la encarnación, y Dios mismo la cubrió con su manto, y toda esa realidad hermosa que se da en la vida de María. Y toda esa experiencia de José, que pudo haber dicho, a mí no me metas en ese paquete, búscate a otro. Responde por ser hombre de fe, por ser hombre que amaba no solamente a Dios, sino amaba profundamente con la mujer que se iba a casar. Y asume la responsabilidad de una paternidad que no era de él, pero la asume. Esa experiencia, dense cuenta, tantos elementos que están metidos en esa realidad, que nosotros no tenemos para comparar nada. Más bien tenemos, ahí sí, imitar virtudes, asimilar y profundizar lo que estamos viviendo nosotros como familia. La primera lectura nos habla de una prole. No todas las mujeres están llamadas a ser madres, y no es porque no quieran. No todos los hombres están llamados a ser padres, y no es porque no quieran. Entonces, no podemos ser como María y como José, porque yo no seré nunca padre, yo no seré nunca madre, yo no te podré tener hijos. Entonces, esos complejos, esas situaciones no pueden existir a veces en nuestra cabeza. Yo podré formar familia o ser familia o hacer el corazón de familia de Dios en la medida que aprenda a hacer lo que tengo que hacer. No conformamos la familia de Dios, que somos sus hijos. No conformamos la familia de Dios teniendo a María como una madre, que no es nuestra madre, pero que Dios nos la ha regalado. Nos ha regalado a su propia madre. O a veces nosotros nos hacemos de padre y madre en algunas personas que no son nuestros hijos de sangre. Es cuando empezamos a entrañar en nuestra vida el amor de Dios dado a otras personas. El amor de Dios que se revela de mí hacia otro. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cuánto sabe hacer Dios. Y sabe porque es Dios. Y no es cuestión no solamente por ser Dios, sino sabe hacer cuántas cosas en nuestra vida y cuántas cosas hace a través de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos ponernos en manos de Dios como María y como José. Porque sabemos hacer la voluntad de Dios como fue Jesús, escuchando poco a poco para hacer la voluntad del Padre. Escuchando y llevando a cabo, obedeciendo. Los que obedecen, dice la primera lectura, a sus padres tendrán larga vida. Vivirán a plenitud, obedezcan a sus padres, respeten a sus madres. Y no es lo mismo que queremos hacer con Dios. Obedecer a Dios y ese gran temor de Dios que se llama, que no es miedo, sino
respetar a ese Dios que nos ama profundamente para no quererlo ofender. Y que los padres traten bien a sus hijos, no sean tan duros. En ciertos momentos hay que educar, pero también hay que escuchar y comprender. Hay que perdonar y hacer camino. No lo hace Dios con nosotros. Muchas de las cosas que Dios va revelando no es porque ser Dios es distinto a ser humano. Jesús nos los ha revelado. Dios nos trata como Él quiere tratarnos. Y nos los ha revelado en Jesús. Ya no es la experiencia de un pueblo que era acompañado a través de nubes, del arco iris, o de donde ponían un altar para encontrarse con Yahvé. Ya es un Dios cercano. Y nos ha revelado Jesús. Y más cercano todavía cuando celebramos la Eucaristía. Y más cercano todavía cuando nos dirigimos al Padre a través de la oración. Y más cercano todavía cuando sabemos que hablar con Dios es de tú a tú y que te escucha. Y es lo que queremos nosotros también vivir como familia, entre los nuestros. Esa realidad que nosotros queremos vivir es la misma que vivió María y José. Vivir profundamente una relación con Dios, donde Dios actúa en nuestra vida, donde Dios va haciendo en nuestra vida lo que Él quiere, pero hay que dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Y sabemos que Dios nunca va a querer nuestro mal, nunca va a querer vernos en la perdición ni sufriendo. Más bien Dios nos acompaña en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestras dificultades, en nuestras adversidades, porque es un Dios cercano, es un Dios que ama, es un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. ¿No es lo mismo que hacen sus padres por sus hijos? O por lo mínimo la mayoría de los padres y las madres no hacen eso, sacrifican su vida para que su hijo y su hija sean hombres y mujeres de bien. ¿No harían ustedes lo mismo? Se perdió Jesús. 3 días de camino, empiezan a buscarlo y no lo encuentran. ¿Qué pasa cuando desaparece alguien? Hay una preocupación profunda. Hasta que no lo encuentran y no lo ven, no quedamos quietos. Dense cuenta, humanamente todo lo que Dios ha manifestado y sigue manifestando, y nosotros todavía con el complejo, la familia, la Sagrada Familia es la perfecta en todos los sentidos, porque Dios se ha formado en una familia tal cual nosotros. La perfección lo va a dar no solamente Dios, sino en abandonarse en las manos de Dios, en escuchar a Dios, en obedecer a Dios, en llevar a cabo lo que Dios quiere llevar a cabo en ellos. Es lo mismo que en nosotros. ¿Que el Hijo era Jesús? Ciertamente no somos Jesús y nuestros hijos no son Jesús, pero queremos que nuestros hijos vivan la experiencia de Jesús en su vida. Y cuando aceptan a Jesús, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué se transforma? ¿Qué emplea Dios no solamente para nosotros, sino para ellos, hijos e hijas, ¿no? Celebrar la Sagrada Familia nos enorgullece porque Dios ha tomado a la humanidad como su familia. El Dios de la vida, el Padre, por el Espíritu, envía a su Hijo, y su Hijo se encarna en la humanidad para hacernos familia de Dios. Les recuerdo, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos hijos de Dios. ¿Por qué comparar a veces entonces? Esa experiencia hermosa que Dios nos revela es para que la vivamos a profundidad
y para que cada vez deslastremos de nuestra vida lo que nos acompleja, lo que nos aleja, lo que no nos permite de vivir como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y esa experiencia se va a dar cuando nosotros hagamos camino, porque ya Dios lo ha comenzado a hacer hace tiempo, porque Dios ya ha entrado en tu vida hace tiempo, desde el bautismo. ¿Hace cuánto tiempo en ustedes? Hace mucho tiempo. No estamos hablando de un niño de 1 o 2 años. Estamos hablando de personas que ya tienen canas, ¿no? Estamos hablando de personas que estamos calvos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá el Señor levantó la mano, ¿no? Esa realidad hermosa del Dios que se ha adentrado en nuestra realidad, en nuestra vida, es para que nosotros la vivamos. Y ahí está el misterio, ahí está la verdadera Navidad. Porque Dios ha entrado al mundo para manifestar la gloria. Y la gloria de Dios solamente, no nuestra gloria, porque ha glorificado nuestra vida. Y ya María lo ha reconocido, ya María lo ha experimentado y nos invita a hacerlo. No nos dejemos contaminar por situaciones, por realidades, por otras creencias, por otras cosas que van adentrándose en la sociedad y se van convirtiendo como verdades. Deslastremos de nuestro corazón lo que tengamos que deslastrar, para que Dios verdaderamente florezca, para que Dios verdaderamente se manifieste en nuestra vida y nosotros podamos comunicar a ese Dios cercano, a ese Dios que es nuestra familia y que para Él nosotros somos sus hijos. Amén.